¿Qué tal? De nuevo por acá con todos ustedes, muchas gracias. Les habla Sin Mentiras. El gobierno de Colombia acaba de anunciar que le va a dar cabida, que va a recibir temporalmente a unos 4.000 ciudadanos afganos tras un acuerdo con el país del norte. 4.000. No son cualquier cosa, 4.000. Se trata de ciudadanos que trabajaron con el gobierno y estarían de manera temporal en territorio colombiano. Todavía no se han logrado evacuar más de 200.000 personas que dicen, más de 100.000 trabajaron para los servicios gringos y los servicios europeos como traductores, personal administrativo, entre otros, allá en el país que tiene problemas en el centro de Asia. ¿Cuál es la situación para Venezuela de esto? Fíjense estas declaraciones que ya nosotros hicimos un video al respecto. Las dio hoy, una noticia calientica. Putin: no queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de refugiados. Lo está diciendo Putin, que de alguna u otra forma le está pidiendo explicación al gobierno americano, al gobierno gringo, de por qué quieren utilizar países o terceros países para que estos ciudadanos esperen en estos terceros países el visado gringo o el visado europeo, y por qué no los llevan directamente a sus países. Putin cree que detrás de este proceso de evacuación están infiltrados muchos grupos o participantes o integrantes de grupos irregulares que posteriormente van a crear conflicto en esas zonas de estos países fronterizos con Rusia. Si lo dice Putin, que tiene información suficiente de inteligencia, tiene uno de los servicios más poderosos de inteligencia, ¿qué quedará para nosotros en Venezuela teniendo al lado un territorio que se ha prestado para lanzar golpes de estado, mercenarios, ataques contra nuestro país? La pregunta que me hago como ciudadano venezolano, entiéndase bien, sin estigmatizar a los ciudadanos que vienen de otros países, basándonos en esta información que está dando el presidente de Rusia, nada más y nada menos, ¿será que Colombia albergaría también a milicianos que después lanzarían ataques contra Venezuela? Me hago la pregunta, la misma que se está haciendo el presidente de Rusia. Porque esto puede ser perfectamente tomado para que el país del norte y los europeos repartan a estos infiltrados y lo coloquen en lugares fronterizos, en gobiernos que no les son afectos o que ellos quieren causar algún daño, quieren causar alguna, ¿cómo se llama esto?, alguna provocación o lo que sea. Es una noticia que hay que tenerla en cuenta. Son los prolegómenos de esta noticia y hay que profundizarla en los próximos días. Vamos a ver qué fue lo que dijo el gobierno colombiano al respecto. Dijo: Duque no brindó detalles sobre la cantidad de que llegarán al país suramericano. Recientemente el periódico estadounidense The Wall Street Journal informó, citando a dos ciudadanos estadounidense y una persona familiarizada con el asunto, que se trataría de unas 4.000 personas. Y ya sabemos que este señorito que está acá en pantalla odia a los venezolanos y quiere derrocar al gobierno de Venezuela. ¿Qué podrían traer todo esto? No lo sabemos. Aquí dice también: Colombia se une al grupo de países aliados que van a ofrecer apoyo al país norteamericano para aquellas personas nacionales
que le prestaron ayuda a los gringos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país. Lo mismo van a utilizar como están utilizando en México, pues, un tercer país que alberga allí mientras ellos emiten las visas. Cuidado, esto tiene su trampa. Vamos a dejar el video hasta aquí, pero yo quiero que ustedes profundicen más en el tema y me manden sus puntos de vista, sus relaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.